Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo. Vamos hoy a recibir en este estudio, una vez más, a mi querido compañero, mi querido amigo Ramón Alemán, que viene a presentarnos su último libro. Un libro magnífico que en breve saldrá a la venta y estará disponible para que todos podamos aprender un poquito más. Estoy hablando de Un idioma sin mancha, el último trabajo de este periodista y corrector de textos con el que vamos a hablar de inmediato y a intentar profundizar y desgranarlo para ti. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Ramón Alemán, corrector de textos, periodista, buen amigo. Y por lo que se ve, buen escritor, porque ya llevas una colección de libros interesantes, aunque es cierto que no te ha dado todavía, hasta donde yo sé, por la ficción, pero lo que supone ejecutar bien el lenguaje, llevarlo a cabo y poder escribir correctamente, se ha convertido en tu fuerte desde hace muchos años. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y a ti concretamente. Estamos hoy aquí, iba a decir que estamos aquí hoy reunidos como si fuera casi una misa esto, ¿no? Pero bueno, estamos aquí hoy porque tienes un nuevo libro que se presenta justamente en este final de año, en este mes de noviembre, y que nuevamente incide en lo que a ti más te gusta, que es, o por lo menos aparentemente, lo que más te gusta, y si no, con lo que te ganas la vida, que es lo más importante en este caso. Hablamos del buen uso del lenguaje y en este caso de un lenguaje español que te has propuesto convertir en un idioma sin manchas, así es como has titulado tu último libro. Sí, un idioma sin manchas. 100 secretos a voces que tú controlas perfectamente y que además tienes la suerte de que ha contado con el apoyo de una editorial de peso. Cuéntame, mi querido Ramón, ¿cómo surge este libro y tu vínculo con esta editorial que supone un salto de calidad sin desmerecer todas las anteriores, por supuesto? Bueno, desmereciendo algunos. Empezando por el primer libro mío, que fue un auto... El que se llamaba Lavadora de Textos. Sí. Tú eres el director de Lavadora de Textos. Sí. ¿No? Una empresa que se dedica a corregir a corrección de texto y asesoramiento lingüístico. Lavadora de Textos, el primer libro de 2011, fue una aventura que, como todas las buenas aventuras, fue un auténtico disparate. Porque fue una decisión muy rápida, imprimí una barbaridad de ejemplares, todavía me quedan ejemplares, bueno, una locura. Y el resto de los libros que yo he publicado han sido proyectos modestos. El segundo fue un proyecto de una campaña de micromecenazgo con una editorial que se llama libros.com. La duda, el sentido común, si no me equivoco, y otras herramientas para escribir bien. Sí. Después vino 50 sonetos lingüísticos, que lo editó Pie de Página, con la editorial de Madrid, que tiene una colección dedicada a lingüística y que, bueno, es una editorial importante pero modesta. Después vino el libro de estilo del Gobierno de Canarias, editado por el Gobierno de Canarias, y la peculiaridad de este libro, de Un idioma sin manchas, es que no fue idea mía, sino fue que Penguin Random House se puso en contacto conmigo. Cosa que a mí, como dice el Rey Emérito, me llenó de orgullo y satisfacción. Y de sorpresa, porque no me lo esperaba. Hasta el punto de que durante un tiempo, la editora que se puso en contacto conmigo, yo perdí el contacto con ella por cuestiones personales de ella. De hecho, ella después dejó de trabajar en Penguin. Y yo llegué a pensar que todo había sido una broma de algún amigo mío, ¿no? ¿Ah, sí? Esto es una locura, esto ¿cómo se llama? va? Porque esta editorial es una editorial prestigiosa. Penguin, sí. Penguin es en español, o sea, lo que edita en español es la segunda editorial más importante después de Planeta. Entonces, claro, estamos hablando de algo... Entonces, claro, yo... de algo a quien tú no habías recurrido, sino que exacto, tocaron en tu puerta. Entonces, cuando se produjo esa ausencia de contacto, que duró unos meses, yo ya estaba escribiendo el libro, le enviaba correos a esta editora y no me contestaba. Después me enteré que es que ella había tenido que dejar la empresa por razones personales y tal. Y durante ese tiempo yo llegué a pensar, digo, esto es una broma que me ha hecho alguien, ha creado un correo. ¿Y esto cuándo fue? Eso fue en el año 2021, año pasado. Estamos en pandemia todavía. Bueno, sí, seguimos, ¿no? Pero... Sí, fue en mayo del año pasado. Ajá. Y de hecho la idea de que se titule Un idioma sin manchas, bueno, el título lo escogí yo, pero la idea de ellos era que había que jugar
con el concepto de la lavadora, de esa lavadora de texto. Lavadora de texto, entonces ahí viene lo de... O sea, que te conocían. Sí, claro. sí. De hecho, yo les pregunté qué querían. O sea, ellos se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que les escribiera un libro. Entonces yo pensé, vale, Penguin me está encargando un libro, entonces les pregunté, ¿y de qué es? Pensé, a lo mejor es un libro de estilo, o quieren que les hable del español de Canarias. Y me dice, no, eso que haces tú, eso que haces tú en el blog, esas cosas que escribes tú y tal, o sea, eso, que me dieron libertad. 100 caminos en busca del español correcto. Entonces, ¿no? me dieron libertad total para volver a abordar temas que yo ya había abordado, puntuación, tal, y de hecho abordo muchos asuntos que ya había tratado en libros anteriores y en el blog, pero en algunos casos incluso mi posición es radicalmente opuesta. Por ejemplo, también porque uno se va haciendo mayor y se va haciendo más tolerante, un poco ya todo te va trayendo sin cuidado, ¿no? Pero, por ejemplo, el verbo, yo me acuerdo que en el primer libro yo hablaba de que no debemos utilizar el verbo cesar como transitivo, porque es intransitivo. No se puede decir Pepe cesa a Juan, sino que Pepe destituye a Juan y en ese momento Juan cesa. O sea, por ejemplo, un verbo intransitivo es el verbo correr. Yo corro. En cambio, un verbo transitivo es comprar. Yo compro agua. Pues lo mismo, no puede cesar a Pepito, vale. Al final te das cuenta de que el uso vence a la norma, bueno, hasta el punto de que la propia Real Academia Española dio por bueno ese uso hace unos años ya. Entonces, bueno, mi postura ahora, en el año 2022, es la contraria de la que yo mantenía hace 12 años. Y después me he vuelto mucho más tolerante porque no te queda más remedio, porque sí. Por ejemplo, yo en este nuevo libro trato un asunto que es la locución latina motu proprio, que se dice así, motu propio, pero que la gente en el habla común en la calle motu nunca propio. No, o incluso de motu propio. De motu propio. Esto lo hice de motu propio. Entonces, claro, si tú te vas a libros de estilo, diccionarios de duda, etcétera, en todos verás que te dicen, no, lo correcto es motu propio, ¿verdad? Pero claro, hay veces que hay que pensar, vale, ¿y cuál es el contexto? Tú le puedes pedir a dos personas que estén en una conversación informal, dos personas que tengan cierto nivel cultural, porque una persona que tenga un nivel cultural muy bajo ni siquiera va a decir de motu propio, pero dos personas que tengan un nivel medio, están en una conversación informal, ¿quién va a decir motu propio? Lo lógico es decir de motu propio. Entonces yo en este libro digo, bueno, habrá que perdonar un poco. Por eso hay una sección, una parte del libro que se llama Delito y Perdón. Entonces digamos que hay una serie de delitos cometidos contra el código lingüístico, contra el código penal lingüístico, y algunos de ellos deben ser perdonados. Yo considero que decir de motu propio es un delito, hay que conceder el indulto inmediatamente. Estás convertido en un juez lingüístico. Entonces, no, es mi opinión. Yo soy un comentarista. Pero eso hace 12 años yo no lo habría escrito ni por casualidad. De hecho, en el libro de estilo, en el manual de estilo del periódico La Opinión de Tenerife, que lo escribí hace 20 años, yo decía que ni por casualidad se podía decir de motu propio, que había que decir motu propio. Y ahora digo lo contrario. Te has hecho más flexible, me he hecho mayor, más tolerante. No, me he hecho mayor. Mayor también. Mayor. Permíteme que lea la sinopsis con la que se presenta este libro, que por cierto sale a la venta a finales de noviembre, para entenderlo. Sí, a finales de noviembre. Sí, a finales de noviembre. 100 curiosidades sobre la lengua española que contagian entusiasmo y amor por un idioma que puede ser hermosamente complejo. Ramón Alemán, corrector de textos y periodista con décadas de experiencia, nos trae en este libro una guía práctica para mejorar el uso de nuestro idioma a través de anécdotas y ejemplos explicados con rigor, humor y sencillez. En estas páginas responde a las dudas que nos surgen en el día a día como hispanohablantes y nos trae la sabiduría de los grandes conocedores y expertos del español. Así, los misterios de la gramática y la ortografía se desvelan sin esfuerzo y antes de que nos demos cuenta, han quedado resueltos. Fíjate. Te tiene mucho aprecio quien escribió esta sinopsis, que no sé si fuiste tú mismo. No, eso lo escribió Penguin. Genial, ¿no? Genial, sí. Genial. Te tienen en alta estima, ¿no? Me gusta y me disgusta a la vez, fíjate. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta? Porque creo que empieza con 100 curiosidades, ¿no? Algo así. Sí, justamente. Bueno, sí. A ver, es un texto... no, vamos a ver, no me disgusta. Pero ahora te cuento una anécdota relacionada con la editorial y relacionada con la idea que te voy a transmitir ahora. Eso de 100 curiosidades, yo entiendo que eso estará, pues lo pondrán en su web, etcétera, y es una forma de atraer al posible comprador. Pero este libro, a pesar de que yo empleo el lenguaje que he empleado siempre a la hora de difundir cuestiones relativas a la lengua, que es un lenguaje cercano, incluso con dosis de humor, incluso hasta con chistes, aún así
yo desde el primer momento lo he considerado un libro muy serio. Para mí es un ensayo, una obra de difusión, pero también de investigación y de tomar partido en determinadas cuestiones, porque en la lengua no todo es matemático, hay puntos de vista, hay discrepancias. Incluso yo planteo conceptos que no se han planteado hasta ahora, como hay un asunto que yo abordo, no es que no se haya abordado hasta ahora, sino que yo lo bautizo, que es el bautizo que yo le doy, el nombre que yo le doy a este bebé que yo bautizo es barbarismo acentual enfático. Barbarismo acentual enfático. Toma ya. Chiquitos palabras. Eso. Pues hablamos de eso. Entonces, para mí es un libro muy, muy serio. Y esa fue una de las razones, y eso era lo otro que te iba a contar, por las cuales yo rechacé en su momento una propuesta que me hizo la editorial para el título del libro. En el libro yo trato, uno de los asuntos que trato es el uso de la coma del vocativo. El vocativo es un nombre, un pronombre o un grupo nominal que se utiliza en la oración para llamar a alguien, o para invocarlo, o para dirigirse a esa persona. Si yo escribo una carta y digo, hola amigos, amigos es un vocativo. Si yo digo, vámonos Alexis es un vocativo. O sea, hola, coma, amigos, claro, vámonos, coma, Alexis. Siempre se separa con coma. O si yo digo, ya les he dicho, señores, que esto no se puede hacer. Ese señores es un vocativo, entonces debería llevar una coma antes y otra después. Entonces yo explico en el libro que si en la oración vamos a cenar niños no pusiéramos coma, estaríamos haciendo una peligrosa apología del canibalismo. Porque niños se convertirían en complemento directo. Vamos a cenar niños. No vamos a cenar arroz con habichuelas, sino niños. Entonces a los editores del libro les gustó mucho esa idea y me propusieron titularlo Vamos a cenar niños y otras 99 recomendaciones sobre ortografía. Bueno, pero eso queda un poco, ¿no? Y les dije que ni hablar. Le digo, primero, esto no es un libro de broma. Jeje. De todas maneras, yo creo que nadie ha cuestionado nunca tu rigor y tu profesionalidad ni la seriedad de lo que compartes, sí, ¿no? Pero Penguin está muy lejos. Ya. Y me explico. Y es verdad que si apareces con un libro titulado de esa manera, hombre, va a llamar la atención, desde luego. Desde el punto de vista del marketing va a funcionar. Pero no es, claro, por eso me lo plantearon. Pero también ellos entendieron lo que yo les planteé. Le digo, no, lo mismo que te acabo de decir. Este es un libro que tiene mucho humor. Tiene mucho humor, pero es un libro muy serio. Entonces lo aceptaron y me dijeron que vale, que se quedaba con un idioma sin mancha. Oye, cuéntame una cosa, Ramón. Un idioma sin mancha, 100 caminos en busca del español correcto. ¿Qué estamos hablando? Un libro que tiene 100 caminos, 100 detalles, 100 expresiones, 100 casos concretos que tratas en cada uno de los apartados. 100 caminos, claro. O sea, empieza el libro. Yo abrí un documento de Word allá por el año... Y pusiste camino número 1. Por mayo de 2001. 1. La X no tiene quien la pronuncie. Este es el primero. Sí. Vale. Y así hasta 100, por lo que estoy viendo. Así hasta 100. Entonces los divido en ortografía, gramática, delito y perdón. Como te decía. La corrección de textos, guardianes de la lengua. Esta parte es muy interesante, sí, la que dedica a los grandes maestros, algunos ya lamentablemente desaparecidos, ¿no? Sí, entonces... Deportes de riesgo. Mi pie solo puede ser mío. ¿Y esto? Mi pie solo puede ser mío. Tú verás que... Bueno, tú has sido comentarista deportivo, ¿no? Nunca en la vida. ¿Perdona? Nunca en la vida. Ay, Alexis, de verdad. Nunca, jamás. Pues tienes cara de eso, ¿eh? Tienes cara de decir ¡Gol! Te voy a decir una cosa. Roza. Te voy a decir algo. Ha sido siempre como una especie de asignatura pendiente. A mí me hubiera encantado ser periodista deportivo, pero de la lucha canaria, te lo prometo, ¿eh? De lo demás, yo los admiro muchísimo porque tienen una capacidad impresionante, primero para inventarse palabras y expresiones. Ahí es donde yo quería llegar. Entonces, que no sé por qué en esa... el periodista deportivo se diferencia del resto de los periodistas en que entre sus obligaciones no está la de ser imparcial. Es más, yo diría que entre sus obligaciones está la de ser parcial. Vamos a ver, un periodista que trabaja para un periódico, para una radio, para una tele de Tenerife, y que va a retransmitir un partido del Tenerife, hombre, no siempre, pero lo lógico, por ejemplo, si se trata de un periódico de Tenerife, el periódico El Día, por ejemplo, sí, lo lógico es que ese periodista se ponga del lado del Tenerife. Eso es así. Y eso por una parte. Y por otra parte, la información que ellos le trasladan al oyente o al lector o al televidente no es una información sobre economía, sobre tribunales, sobre política, sobre la guerra ucraniana, sino sobre pasión, pasiones, hazañas, logros, héroes. Entonces, la información deportiva necesariamente tiene que estar sostenida sobre un lenguaje que es una barbaridad. Como decía Fernando Lázaro Carreter, es un lenguaje alucinado.
Entonces a los periodistas deportivos hay que perdonarles muchas cosas y hay que dejarles que inventen y que digan disparates. Por ejemplo, cosas que se han convertido en tópicos, el trencilla, que es el árbitro, el esférico, el electrónico. Bueno, el problema de los tópicos... Trencilla, ¿no? Trencilla es el árbitro. No, el problema de También es verdad que no todos los periodistas deportivos tienen esa capacidad. Algunos, la gran mayoría, son imitadores. Claro. Y están los grandes periodistas deportivos. Ahí está el problema, que lo que en un momento, todos los clichés y todos los tópicos y todas las palabras que se repiten y tal, proceden, o sea, cuando nosotros vimos esférico, a mí personalmente me resulta cansino, digo, porque sigues llamando esférico a esa... Pero la primera persona que lo hizo a lo mejor fue hace 60 años o 50, la primera vez que dijo esférico, el primer oyente que dijo eso, digo, jolines, qué barbaridad, mira cómo ha llamado a la pelota esférico. O la primera persona que en vez de decir marcador electrónico dijo electrónico. El problema de los de esas chispas lingüísticas es que tienen fecha de caducidad. Terminan por perder su valor expresivo, por perder la razón que les dio, o sea, la causa que les hizo vivir, que fue nacer, que es llamar la atención de la persona que recibe el mensaje. Lo mismo pasa con la expresión poner en valor, que no tiene nada que ver con el deporte, pero que yo lo he sacado cada vez que... La primera persona que dijo poner en valor, oye, chapó. Pero que ahora lo digamos 20.000 veces a lo largo de un solo día, pues ya ha perdido todo su valor. Entonces, me decía antes lo de "En mi pie solo puede ser mío". Ese es el título de uno de los capítulos dedicados a los deportes de riesgo, a los deportes en general. ¿Por qué digo "mi pie no solo puede ser mío"? Porque a los periodistas deportivos les encanta, bueno, por supuesto, a todos los hispanohablantes nos encanta copiar lo que venga del inglés, porque es la lengua del imperio, o sea, de Estados Unidos, del imperio de momento. Ya veremos en qué queda esto en los próximos años. Entonces nos parece más guay decir brainstorming que lluvia de ideas, o hacer un descanso, hacer un break en vez de un tal. Y al hacer eso no nos damos cuenta de que cuando un inglés o un estadounidense dice hagamos un break, lo dirá en inglés, no le está viendo nada especial a eso. Esa palabra no brilla. Para él es algo normal, o newsletter, y nosotros decimos, podríamos decir boletín. En cambio creemos que si decimos newsletter o newsletter, estamos siendo fantásticos, maravillosos, estamos impresionando a nuestro compañero de mesa. Tontería, vale. Estamos haciendo el tonto. El tonto. Entonces, una cosa que importó el lenguaje deportivo del inglés fue el uso de posesivos, y atención a lo que voy a decir porque esto hay que traducirlo, el uso de posesivos para posesiones inalienables. Por ejemplo. Toma ya. ¿Qué es una posesión inalienable? En lingüística, en gramática, una posesión inalienable son aquellas partes del cuerpo, aquello que solamente puede pertenecer a la persona que está hablando o de la que se está hablando. Los ojos son una posesión inalienable. Un reloj, aunque se lo puedas prestar a una otra persona, es una posesión inalienable. Una chaqueta. Si tú estás en tu casa y te vas a sentar en el sofá es una posesión inalienable. Entonces, en español, en inglés es normal utilizar posesivos para referirse a esas partes, pero en español no. Yo no digo, bueno, me pongo mi chaqueta y me voy. Digo, me pongo la chaqueta y me voy. Yo no digo, me voy a sentar en mi sofá, sino me voy a sentar en el sofá. A no ser que haya alguna función expresiva. Oye, y me voy a sentar en mi sofá porque me la compré yo y me da la gana. Oye, ahí sí utilizas un posesivo. Y por la misma regla de 3 no decimos, acaba de recibir una patada en su pie. No, dices en el pie. Pero aquel periodista que fue a los mundiales de Estados Unidos en el 96 y oía que decían, oh, his foot, tal, his foot, su pie, decía, ¡ay, qué guay! Que mira cómo lo dice este tío, en su pie. Y se lo trajeron para España y se lo llevaron a Colombia y a México y a Argentina. Entonces los periodistas deportivos, para ser más expresivos y más guay y más chachi, empezaron a decir, Pepito Pérez tiene una... Digo Pepito Pérez porque yo ya no sé ni los nombres de jugadores del Tenerife. Uh-huh. Yo creo que el más próximo que me acuerdo es de Articia. No, me acuerdo de alguno más próximo. Tiene una lesión en su pie derecho. No, señor, tiene una lesión en el pie derecho. Es más, como si no dices derecho, en el pie. Pepito Pérez le dio la pelota con la mano. Es suficiente. No tienes que decir con su mano derecha. Con la mano, ya está. Eso es una posición inalienable. Por eso yo digo, mi pie solo puede ser mío. Y disparates de los periodistas deportivos, pues ahí en el libro hay algunos más, ahora no recuerdo eso, lo de sobre esféricos. Una mala cosecha, la Eurocopa no se gana por favoritismo, sí, sobre esferas, trenzas y serpientes, del rey Pirro a la victoria pírrica. Un olímpico y errado tirón de oreja. Lo de la Eurocopa no se gana por favoritismo, cuenta una anécdota de un debate, de una discusión que tuve yo a través de Twitter y de la radio con un famosísimo locutor deportivo de una cadena de radio que no es esta,
y que durante la Eurocopa del año 2021, Ujú. porque era 2020, pero se celebró en el 21, creo, ¿no? Sí. Hablaban del favoritismo de Francia o del favoritismo de Rusia o no sé qué. Entonces se referían a su condición de favorito. Entonces yo en Twitter, con muy mala leche, lo etiqueté a este señor y a su programa de radio y le puse Francia no tiene favoritismo, o sea, y ni Rusia, sino que son favoritas. Qué Favoritismo es dar trato de favor a alguien. Si tú entras en tu empresa porque tu cuñado te enchufó, entraste por favoritismo. Y el tío se cogió un rebote tan grande que lo dijo en la radio. Aquí hay una cuenta lavadora de textos que tal. Digo, bien, publicidad para toda España. Además hay que ser un poco torpe, ¿no? Para Sí. intentar Y entonces entrar yo en el esa libro le respondo que discusión. efectivamente que si se molestó tanto por si a él lo que le molestaba era porque decía, entonces voy a tener que decir condiciones favoritas, y yo le decía, Pues sí, ¿no? entonces yo en el libro digo, sí, lo que te molestó es tener que invertir 3 segundos más en No, porque es que además suena mal, ¿no? Cuando dice favor. va a ganar por favoritismo. El favoritismo de Francia en la Eurocopa, no, la condición de favorito. En fin. Entonces yo lo que le cuento a este señor, que no lo va a leer nunca, supongo, es que sí, pero igual, yo me quedé a gusto. Que si lo que tiene que hacer es invertir 2 segundos más, pues yo creo que en la inversión vale la pena. Y si lo que le molestó es que yo le haya tratado de ayudar a que utilice su primera herramienta profesional, que es el uso de la lengua, que me perdone. No, yo firmaría para tenerte aquí al lado, con mi respeto, de mosca cojonera, corrigiéndome cada vez que Pero tuviera sabes que eso de oportunidad. mosca cojonera cada vez menos, lo estoy haciendo menos también porque ¿Por qué? porque cuando yo empecé con esto de la hora de textos, como había que estar, como decía un amigo mío, even in the soup, o sea, hasta en la sopa, Mira, que utilizaba el inglés como Sí. a ti te gusta. even in the soup. Entonces yo me metía mucho con todo, y cualquier error que detectaba lo publicaba y etiquetaba a la persona que cometía el error y tal. Y Eras después un cazador de errores. era una mosca cojonera, como has dicho Ajá. tú. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que no hay que ser tan pesado, y sobre todo cuando se trata de errata. Porque una cosa es que tú uses mala lengua y reincidas en el uso mal de la lengua, en el mal uso de la lengua, o que incluso adoptes una actitud soberbia, como dice este locutor de radio, y después dice, pero entonces voy a tener que decir, pues sí lo vas a tener que decir, Si lo quieres decir bien. claro. Pero después ya otro tipo de cuestiones, a mí me mandan casi todos los días por WhatsApp, mira lo que salió en tal periódico, mira esto y tal. Y digo, bueno, venga, sí, no pasa nada. Incluso donde va una B, una V y tal, digo, bueno, ya sabes que en el teclado están juntos y tal, es la de menos, no pasa nada. No, de hecho, durante un tiempo estuvo circulando por internet una imagen de un cartel, una señal que hay aquí en Santa Cruz a la salida por la refinería, por el auditorio, Sí, por el auditorio, que decía precaución, lluvias, escrito todo con mayúscula, y lluvias estaba escrito con B. ¿Qué dices? Y aquello se difundió tal cual. Entonces yo me dio tanta pena de la persona que escribió eso. Yo me la imaginé en alguna sala de control que en el electrónico. en el electrónico. En el cartel ese electrónico que hay justo en la parte superior, ¿no? Que pensé, vamos a ver, escribir lluvias con B no solamente es un error normal por 2 motivos. Porque la B está al lado de la U en el teclado y porque ambas letras representan el mismo sonido, con lo cual estamos haciendo leña de un árbol que ha caído 1000 veces. Pero Ramón, eso no justifica. Yo no lo justifico. Ni la tecla al lado de la otra, ni que hemos cometido. No lo Yo justifico. nunca he escrito lluvia con B y tú tampoco. Es un error, por supuesto que es un Bueno. error. Ahora bien, ¿por qué nadie le dio importancia al hecho de que precaución está escrito sin tilde y de que después de precaución debería ir 2 puntos o una coma o algo? ¿Por qué nadie? ¿Por qué se centran tanto en ese error de escribir lluvias con B? Bueno, porque a lo mejor no sabían lo otro. Claro, es que ahí está el problema. Yo creo que los errores, dentro de los errores ortográficos, lo que tienen que ver con la pronunciación, por ejemplo, escribir, por ejemplo, cuando te dicen, dice, vamos a ver si tal, y escribió a ver con H y con B y junto, y digo, si yo lo entiendo que es un error y es un disparate, pero para mí tiene más sentido, es más perdonable, es un pecado menor que escribir, o por ejemplo, pollo con Y, pollo con Y. Vamos a ver, es que las 2 letras, o el dígrafo Y y la letra Y, o la letra Y, representan el mismo sonido en español. O sea, hay que perdonar a la persona que cometió ese error y hay que educarla. Ramón, no te conozco, ¿eh? Ahora, para mí, escribir
por ejemplo, decir, no, es que precaución pedir sin tilde porque está escrito con mayúscula. A mí eso me parece más grave que escribir lluvia con B. Es que hubo una época en la que sí era correcto escribir la mayúscula. Nunca ha sido correcto. ¿Nunca? Lo que pasa es que hubo una época en la que la Real Academia Española no dio la suficiente caña al respecto. Pues de chico me dijeron que cuando se escribía en mayúscula no se ponía tilde. Claro. Y después un buen día me dijeron, no, que sí, que hay que poner las tildes. Siempre, vamos a ver, nunca ha habido una regla que diga lo contrario. O sea, es como, vamos a ver, eso es como si tú dices, es que yo antes, yo qué sé, robaba helados ahí en el Carrito California porque nadie me dijo que estuviera prohibido. Claro, es que no hay ningún cartel que ponga que diga está prohibido robar helado, pero se da por sentado que no debes robar helado. Pues nadie dijo nunca que las mayúsculas debieran llevar tilde, pero si las minúsculas las llevan, las mayúsculas también. Entonces, la Real Academia Española sencillamente pasó olímpicamente del asunto. Después, en una ortografía o en alguna gramática, en alguna obra de mediados del siglo XX, teniendo en cuenta que la gente empezó a dejar de ponerla, sobre todo con la escritura mecanografiada, y ahora me detengo en esto porque es importante, la Real Academia hizo una recomendación: no se olviden de poner las mayúsculas, por favor, de poner las tildes en las mayúsculas. Y después ya por fin, en 2010, o sea, antes de ayer, dijo, señores, las mayúsculas se someten, las palabras escritas con mayúsculas se someten a las mismas reglas que las palabras escritas con minúsculas. ¿Cuáles son los problemas tipográficos? Son los siguientes. En las máquinas que venían para imprimir, qué forma de hablar tan torpe. Las imprentas que se compraban en España, que venían a lo mejor de Alemania o de Estados Unidos o de Suiza o de, yo qué sé, o de Alemania casi todas, ¿no? Alemania y tal, venían con problemas relacionados con el uso de las tildes, porque en Alemania no se utilizan las tildes. Se tenían que crear unos caracteres. Los tipos, las letras, cada una de las matrices que se incorporan a un texto, a una plancha, iban en una piecita, generalmente era de plomo, que tenía un tamaño concreto. Entonces, si tú querías escribir la palabra con tilde, había que crear una en la cual, si la O era mayúscula, pues ahora había que crear una O mayúscula, un poquito más pequeña con la tilde, que de hecho yo recuerdo haber leído algún libro en los que las mayúsculas, las palabras escritas con mayúscula y con tilde, eran mayúsculas pero un poquito menos, digamos, era una especie de versalita. La primera línea de cada página, si tenía tilde, esa tilde se cortaba. En las máquinas de escribir, la tilde daba un problema porque pisaba la mayúscula. Entonces, digamos que parecía que de forma espontánea la gente consideró que era más fácil no poner mayúscula, pero nunca estuvo justificado esta ausencia con los textos manuscritos, por otra parte. Sí, es verdad que te has ido dulcificando con los años, incluso de entrevista a entrevista, que ya llevamos unas cuantas. Me encuentro y además me congratula el hecho, lo he dicho bien, me congratula el hecho, ¿queda bien? ¿O? Es que no sé si congratular es transitivo. Pues me satisface el hecho de que... Es que a lo mejor sería me congratulo por el hecho, no sé, después lo miramos. Venga, yo te voy a poner a prueba. Iba a coger el diccionario, pero tengo el móvil en modo avión para no molestar, no pasa nada. Para que no nos moleste nadie en la entrevista. Bueno, que me satisface muchísimo y me llena también de orgullo y satisfacción, valga la redundancia, el hecho de que cada vez que nos encontramos, por regla general, tienes un libro nuevo. Y muy especial, en el que yo tengo particularmente 4 capítulos que son los que más me gustan. Ay, mi madre. A ver si los adivinas. Pues empiezan por Andalucía, Canarias y América. Ah, claro. Hombre. Andalucía, Canarias y América. La primera vez que fui a Madrid, los ceseantes somos mayoría. Estos son los... Todos hablamos bien cuando hablamos bien. Esa me encanta. Y 8 variedades para una sola lengua. Y la que cierra, el número 61, que es todos hablamos bien cuando hablamos bien, ¿no? Andalucía, Canarias y América, ¿no? Es que yo, como bien sabes, bueno, y tú también, soy un defensor de la modalidad lingüística que nos corresponde, o que a mí me gusta de utilizar. La Canaria, que me parece preciosa, bonita, y que no tiene absolutamente nada que envidiar. Primero, no es neutra, y segundo, no tiene absolutamente... El español neutro no existe. Ya, por eso aprovechaba. Yo te pinchaba para ver si lo apuntabas tú. Porque me parece que además este tipo de libros también deben tener todos un pequeño apartado en el que se refiere a la modalidad lingüística en la que nosotros nos desenvolvemos. Cuando digo nosotros, pues los canarios y las canarias, o los andaluces. Hay otro capítulo que te va a gustar y que no está en ese capítulo, y que no está en esa parte del libro, está al principio en ortografía, de ortografía, que se titula regla de 3 para explicarle el ceseo en castellano, algo así.
El punto y coma, el coma. Es uno de los primeros, del libro. A ti te gusta microrrelata, la cursiva, comillas, variante, abreviatura, un ovni. Espérate, otra No, vez. mucho antes, casi debajo de la X. De la X no tiene quien la pronuncie. Al principio cristiano. Sonora. Vaya, si era la segunda. Estoy ciego. Sonora regla de 3 para explicarle el ceseo a un castellano. Te refieres a los que son de Castilla. Claro. Vale, Esa podría haber estado incluida Vale. también en la de tal. ¿Por qué A es ver, tan importante que la modalidad lingüística, nuestra modalidad lingüística, se tenga en cuenta cuando se escriben libros de este tipo, que son casi tratados de... A ver, ¿por qué es tan importante defender? Yo no voy a hablar, sí voy a hablar del canario, pero vamos a hablar primero de las variedades meridionales. De las modalidades, sí. ¿Por qué es importante hablar de las variedades meridionales del español? Porque son mayoría. O sea, el 90% de las variedades del español son variedades meridionales. Y ahora esto te lo voy a traducir. El español es una lengua que nació, que es una deformación del latín y que pasó por deformación, evolución del latín, influida por otras lenguas, influida mucho, y esto es algo que se sabe poco, por el euskera. Sí. Sí. Vaya. Date cuenta de Además, dónde no tienen raíces distintas. Sí, pero ¿dónde nació? Bueno, pues no tiene que ver. Donde nosotros tenemos muchas palabras árabes también y Ujú. tienen raíces. ¿Dónde nació el español, el castellano medieval? Nació por Burgos, por ahí, por Logroño Ujú. y tal. ¿Y dónde está Euskadi? Está al ladito, ¿no? Un Al poquito más ladito. arriba. ¿Y qué pasaba por ahí? ¿Qué cosa que iba hacia el Atlántico pasaba por ahí en aquella época, que estaba lleno de gente, todos apestosos, olían fatal? No sé. El Camino de Santiago. Entonces, si mezclamos todo eso, mezclamos Euskadi, o como se llamara en aquella época, cuya influencia lingüística era mucho mayor de lo que es ahora, mezclamos otra región a la que vamos a llamar Castilla, mezclamos un fenómeno religioso social que se llama Camino de Santiago, y todo eso le armamos un batiburrillo y nos imaginamos a un vasco vendiéndole un sombrero a un castellano o a un francés que va para allá, tal cual. Ahí tenemos que el latín se vio influenciado sobremanera por el euskera. De hecho, aunque esto no tengo la información exacta porque no es un asunto que yo domine bien, pero tengo entendido que el hecho de que el sistema vocálico español sea tan sencillo, es A, E, I, O, U, solamente tenemos 5 vocales con sus correspondientes diptongos, es algo que le debemos y que debemos estarle muy agradecidos al euskera. Vale, pero eso es lo de menos en este momento. Lo importante es que en la Edad Media surge un idioma, digamos que la gente se desparrama por la península ibérica, igual que se desparrama por Europa, y cada uno empieza a hablar latín a su manera, porque entre una manera y la otra hay un valle o hay un río. Entonces en Portugal hablaron de una forma, en Galicia otra, en Asturias, en León, en Castilla, en Aragón, en Cataluña. Cada uno empezó a hablar a su manera y al final algunas dominaron sobre la otra y surgieron varios idiomas. Todos los que acabo de decir son idiomas: portugués, gallego, asturiano, leonés, aragonés, castellano, catalán. Todos esos son idiomas que siguen existiendo en la actualidad. El aragonés es una lengua que existe en la actualidad. Vale. Tú la oyes y suena muy parecido al español, pero es que resulta que el italiano también suena muy parecido al español, o sea que... Vale. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Tenemos el castellano medieval. Se desparraman, explicaste. Tenemos vamos a llamar a esa lengua castellano medieval. Esa lengua tiene más suerte que otras, en el sentido de que tiene más éxito que otras, y empieza a caminar hacia el sur al mismo ritmo que camina lo que se ha llamado la Reconquista. Y en ese momento, cuando empieza a caminar hacia el sur, digamos que coge 2 caminos. Uno de esos caminos va hacia Toledo y otro de los caminos va hacia Sevilla. Pasan los siglos y aunque esas 2 formas de hablar latín que llamábamos castellano medieval en esencia son lo mismo, cada una de esas 2 formas de esa lengua a la que ya podemos llamar español tiene unas peculiaridades. Entonces, digamos que tenemos 2 normas. Al hablar de normas decimos dos conjuntos de rasgos constituyentes de una misma lengua. Una norma a la que podemos llamar norma toledana y otra norma a la que podemos llamar norma sevillana. La norma toledana se queda por ahí,
Toledo, Madrid, Valladolid, Castilla, Logroño, tal. ¿Y qué pasa con la norma sevillana? Que coge ese Atlántico para abajo, compañero, y empieza a mandar barcos a América. Y se esparrama nuevamente. pasando por Canarias, claro. Por Canarias, por Colombia, por Argentina, por Chile, por Cuba, por República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. Entonces, una de esas variedades que ya tenía... Hay una lingüista sevillana que se llama Lola Pons y llama a ese fenómeno por el cual el sevillano, digamos que adquiere identidad propia, lo llama la disidencia andaluza. Esa disidencia hace que, por ejemplo, desaparezca un sonido, que es el sonido que podríamos llamar Z, que es algo que es natural en las lenguas. El sonido, en las lenguas desaparecen y aparecen sonidos. También en español, en ambas normas apareció el sonido ñ, que no existía en latín. Desapareció el sonido correspondiente a la V, que era una especie de U y B mezclada, por ejemplo, auber, en vez de decir, por ejemplo, una palabra que en latín estaba escrita con V, representaba, vamos a suponer que yo digo vaso, la palabra vaso, por ejemplo, pero vaso está escrita con la V del español, pero en latín ese sonido era uvaso, ese sonido desapareció y se convirtió en vaso, pero la letra permaneció la V, por eso ahora la B y la V representan el mismo sonido. Bueno. Entonces, esa disidencia andaluza trajo consigo fundamentalmente el ceseo, la desaparición mayoritaria del uso del pronombre vosotros para referirse a la segunda persona del plural, y afortunadamente no se trajo algunos virus de fenómenos que se estaban produciendo al otro lado de Despeñaperros, el laísmo, el leísmo. Entonces las zonas, todas las variedades, entonces todas las lenguas que se hablan de Sevilla para abajo son hijas del sevillano. El canario es hija de la norma sevillana, el colombiano es hijo de la norma sevillana, aunque a Colombia y a México y a Nicaragua hayan llegado también personas del norte de España. Y esto es algo que se nota mucho en una serie de la que yo te hablé hace un momento fuera de antena, que es Pablo Escobar, el patrón del mal. En la variedad paisa, que es una de las formas de hablar colombiano, utilizan una S silbante, S paisa. ¿Qué paisa? Papayito. Eso probablemente es porque también llegaron personas del norte de España. Hay una teoría que dice que las personas del interior solían ir a las cumbres y que las personas y que en cambio en español más moderno se hablaba en las zonas portuarias, y que era donde había comercio, en los puertos americanos, y ahí se hablaba, digamos que se hablaba más castellano hacia las montañas, en América digo, y se hablaba más sureño hacia los puertos. Pero bueno, eso es otra historia. Lo importante, para terminar, todas las variedades del español ceseantes que utilizan el ustedes, que no son laístas ni leístas, todas son hijas del sevillano. Nosotros, los canarios, los colombianos, los mexicanos y tal. Y somos más de 500 millones de hispanohablantes. En cambio, las personas que hablan la otra variedad, la toledana, la castellana, son pues 30, 40 millones de personas. Por lo tanto, ¿cómo no íbamos a valorar nuestra forma de hablar? Y una de ellas concretamente, que es la nuestra, la que se habla en Canarias, que es el canario. Es más, antes de seguir, una aclaración. El toledano y el sevillano no es hijo del toledano. La variedad meridional no es hija de la variedad septentrional, es hermana. El toledano y el sevillano son hijos del castellano medieval, pero no es que la evolución no es castellano medieval, toledano, sevillano, sino es castellano medieval, español. Digamos que nacieron al mismo tiempo. Y el español da lugar al toledano, a la norma castellana y a la norma meridional. Vale. ¿Cuál es el problema? Que el poder político, el poder económico, el poder imperial de España no salía de Sevilla, sino que salía de Toledo Castilla primero y después de Madrid. Entonces, en el siglo XVIII, cuando se funda la Real Academia Española, se funda en Madrid. Y hasta mediados del siglo XX se decía que había que considerar la forma correcta de hablar español la que hablan los hablantes cultos de Castilla. Eso afortunadamente y a una velocidad considerable en los últimos 50, 60 años ha ido retrocediendo. Pero yo, por ejemplo, en ese capítulo en el que digo la primera vez que fui a Madrid, que fue en los años 80, yo me gocé esa sorpresa de un grupo de madrileños que se me quedaron mirando como, pero ¿cómo es posible que seas tan igual a mí? Solamente le faltó decir,
¿cómo es posible que seas tan godo cuando hablas tan cubano, ¿no? Una cosa, digo, vamos a ver, ¿qué tiene de extraño mi forma de hablar? Es cierto que la forma de hablar canario, eso también lo dice Gabriel García Márquez, era una de sus novelas, esto lo recuerda mucho Humberto Hernández, que el canario visto desde fuera es una forma dulce de hablar, una forma incluso sensual, pero se puede ser dulce, sensual, se puede ser guasón incluso y estar hablando muy serio. O sea, el hecho de ser andaluz, de ser canario, no significa que estemos contando chistes todo el día, es nuestra forma de hablar. Vale, y lo último, porque esto ya es un discurso demasiado largo, pero es importante decir, yo creo que esto te lo he comentado otras veces, que hay una forma de dividir nuestra lengua que es por criterios geográficos. Entonces, también se puede dividir por niveles sociales, por otros motivos, culturales, etcétera. Pero una de las formas de dividirla es geográficamente, o sea, coger un mapa y decir, vale, porque sabes que a los humanos nos encanta dividir las cosas. Entonces cogemos una caja de tornillos y nos ponemos aquí los hexagonales. Eso, y etiquetar. Pones esto aquí, estos valen a 2 céntimos y tal, como la ferretería. Pues la ferretería del lenguaje, dijeron, vale, vamos a separar esto por zonas. Y la separaron por sus características distintivas. Y la separaron en 8 zonas. Imagínate, más de 500 millones de hispanohablantes, dividirlos en solamente 8 zonas. Claro, algunas de ellas son enormes. Por ejemplo, el mexicano y el centroamericano. 150 millones de personas. Hay una variedad que se llama mexicano y centroamericano. Hay otra variedad que se llama rioplatense, que es Argentina, Uruguay, tal, pum, pum. Hay otra que es el castellano, que es todo, después de eso, desde Toledo para arriba. Aunque evidentemente no habla igual español un gallego que uno de Aragón y tal, pero esa norma, el utilizar el fonema Z, el vosotros, tal. Vale, pues usted sabía, querido amigo Alexis, que una de esas variedades es el canario. Pues no, desconocí. Son 8, te voy a decir cuáles son. Hay 3 en España y 5 en América. Las 5 de América, que algunos dicen que son 6, ahora te digo cuáles son. Las 5 de América son mexicano, centroamericano, caribeño, andino, rioplatense y chileno. Y las 3 variedades españolas son castellano, andaluz y canario. De tal manera que nosotros tenemos una forma de hablar que nos da una categoría que digamos que está al mismo nivel, en la misma división, o con el mismo honor que el mexicano, a pesar de que el mexicano lo hablen 150 millones de personas y el canario lo hablamos 2 millones de personas. Pero lo nuestro es una variedad, no es una casualidad, no es algo pintoresco que surgió de unos andaluces que vinieron por aquí en el siglo XV a ocupar las tierras que les usurparon a los guanches. No. Es un fenómeno que lleva 5 siglos funcionando y que ha configurado una norma lingüística específica con unas características que son fundamentalmente el ceseo, el uso de ustedes en lugar de vosotros, la aspiración de algunas S finales, ciertos fenómenos gramaticales como decir la más que me gusta en vez de la que más me gusta o la que me gusta más y unos cuantos más, ¿no? Y después un léxico, cuestiones como acabante, de repente, cuando decimos de repente queremos decir probablemente, oye, pero vas a ir a casa de Pedro, sí, pero de repente no está. Dile eso a un peninsular, no sabes lo que le estás diciendo. Y después cuestiones léxicas. Vamos, tenemos un léxico proveniente del portugués, también de América, del andaluz, tal, que vamos. Y los heredados y los aborígenes, que no son tantos. De la Masic, bueno. ¿No? Entonces. Pero en toda esta lectura, que me parece importantísimo ponerle manifiesto, insistimos en el hecho de que por eso es importante que también los lingüistas canarios y los expertos en nuestra variedad y en la lengua en general, en el español, incidan en la importancia y el peso específico que tiene una modalidad como la nuestra, la canaria, en este tipo de publicaciones. Claro, pero sí. Es que los lingüistas precisamente, entre los lingüistas es entre quienes no hay debate. O sea, los lingüistas tienen clarísimo, y en Canarias tenemos, Marcial Morera, Humberto Hernández, Dolores Corbella, etcétera. Ellos, no solo los canarios, sino los de la península también, un lingüista castellano, Alex Grigelmo, Leonardo Gómez Torrego, etcétera. Ellos saben no tienen ningún problema en identificar fenómenos, los fenómenos propios del canario. Incluso yo recientemente estaba leyendo un artículo de Marcial Morera en el que decía que hay fenómenos en Andalucía como ustedes pensáis que eso es algo que la gente desde fuera se ríe de eso. Un lingüista no lo analiza riéndose, sino dice,
esto se produce en Andalucía y punto. Yo no lo veo ni bien ni mal, esto es así y se acabó. Y por algo ocurre. O sea, si una persona dice mal una palabra porque nadie la reeduca, si en vez de decir encima dices encimba, pues eso al final termina por convertirse, dársele la categoría de vulgar, rural y tal, pero que tampoco pasa nada si en un pueblo del Hierro o de donde sea, que están aislados, todo el mundo dice encimba y nadie los corrige y todos se entienden, no pasa nada porque digan encimba. Pero si encima el fenómeno se extiende en diferentes ámbitos sociales, culturales, económicos, si en Andalucía hay mucha gente que dice, ustedes pensáis, ¿por qué hay que criticarlo? No pasa nada, porque miles de andaluces digan, ustedes pensáis. ¿No? Y entonces, el hecho... O sea, entonces, que cuando un andaluz dice, ustedes pensáis, están hablando bien su modalidad. Por eso lo de todos hablamos bien cuando hablamos bien. Claro, no, yo exactamente ese fenómeno de ustedes pensáis, yo no sé hasta qué punto está extendido en Andalucía. Es muchísimo, te lo digo yo que estoy casado con una gaditana. Arza. Entonces, si está extendido, y sobre todo si está extendido geográficamente y socialmente, no hay ningún problema. Vamos a ver, ¿por qué la gente dice en español cocodrilo? ¿Cocodrilo? Sí, ¿tú por qué dices cocodrilo? ¿Y por qué dices murciélago? Pues no lo sé, porque pues así lo aprendí, ¿no? No, pues estás hablando mal, ¿Sí? Alexis. Hay que decir crocodilo y murciélago. ¿Qué es lo que pasa? Que en español hace siglos y siglos y siglos todo el mundo empezó a decirlas mal. ¿Por qué? Porque les costaba, por nuestro sistema fonológico, a nosotros nos cuesta decir crocodilo, igual que nos cuesta decir periglo. Entonces la gente empieza a decirlo mal, como los niños pequeños cuando dicen cocholate. A mí me resulta más fácil decir cocodrilo que crocodilo, y me resulta más fácil decir murciélago que murciélago, y me resulta más fácil decir peligro que periglo. Entonces, cuando eso no lo hace una persona, ni 2, ni 10, sino millones, al final se convierte en norma. Y por eso a ti y a mí hoy en el siglo XXI nos parece normal decir peligro, cocodrilo y murciélago. Pero hace 1000 años lo normal era decir periglo, murciélago y crocodilo. Todos esos fenómenos de los que te he hablado se llaman metátesis, cambiar sonidos de lugar entre pues te adelanto que no pienso decirlo otra vez como se decía bien antes. No, porque para nosotros, para nosotros lo natural es decir eso, y a un niño pequeño decir chocolate le cuesta muchísimo y hay que estarlo corrigiendo hasta que cumple 8 o 9 años. Y también les cuesta entender otros fenómenos como, por ejemplo, porque su mente va interpretando que las palabras terminadas en A son femeninas. Entonces, por ejemplo, te dicen la tranvía. ¿Tú cogiste la tranvía? No, cogí el tranvía. Ellos se quedan así, entonces lo van asimilando poco a poco. La lengua es un proceso muy complicado y que sobre todo se va arraigando en la mente infantil. Y bueno, ya aquí estoy desvariando. Me faltó por decirte una cosa antes, respecto a las 8 variedades. Te dije, ya había una novena, una posible novena. El estadounidense, que además hay que tenerlo muy en cuenta. El latino, entiendo. Bueno, el estadounidense. El español que se habla en Estados Unidos. Correcto. El estadounidense, aunque hay lingüistas que incluyen esa variedad, a mí me cuesta saber a cuál se refiere, porque en Estados Unidos yo veo 3 puntos de habla española. Una, la zona... California, México, o Nuevo México, Florida. La otra punta, sí. Y Nueva York. Yo veo ahí esos 3 puntos y las 3 son muy diferentes. Pero bueno, los lingüistas incluyen el estadounidense. Sea como sea, hay que tener mucho ojo, o hay que tener muy en cuenta esa variedad, porque dentro de unos años, no sé cuántos, 10, 15 años, el país con mayor número de hispanohablantes va a ser Estados Unidos. En la actualidad es México, pero dentro de poco va a ser Estados Unidos. Un idioma sin manchas, 100 caminos en busca del español correcto. Con esta publicación, Ramón Alemán, creador, por cierto, y director de la lavadora de textos, o de lavadora de textos, no la lavadora. Sí, yo no le pongo el artículo, me gusta como... No sé, bueno. Y tampoco escribo textos con mayúsculas. La gente me dice, oye, tú te estás saltando tus propias normas, es el nombre de una marca. Y digo, ya, pero bueno, en casa del herrero cuchara de palo. Bueno. Por cierto, una curiosidad, para que veas tú lo del canario. En casa del herrero cuchara de palo. Sí. Uno de los correctores, porque creo que corrigieron varias personas el libro de la editorial, que hicieron una corrección muy, muy empática. O sea, ellos no me hicieron ningún cambio, sino me lo sugerían. Oye, esto tal, esto cual. Me dijeron, yo siempre he oído en casa del herrero cuchillo de palo. ¿Ah, sí? Y les puse, este libro está escrito en Canarias por un canario y ahí se deja cuchara, no cuchillo. Y me dijeron, pues vale, tú mismo, canario, que eres un canario.
¿Es un libro de consulta? ¿Es un libro de cabecera? Para mí es un libro ¿Es un ensayo? Para mí es un ensayo, por encima de todo es un ensayo, pero su función es la de encender la curiosidad de las personas a las que les gusta este asunto. Uh-huh. Yo el otro día se lo regalé a mi hermano, Ventura, y al momento él estaba ya en un grupo de WhatsApp. Se lo regalé porque yo te comenté antes fuera antena que la editorial me regaló me dio tan pocos ejemplares que no he podido regalarlos, pero mi hermano me hizo un gran favor con una publicidad que va a salir en una revista de este libro. Estoy anunciándolo en una revista y todo. ¿Tú qué te crees? Entonces, y mi hermano, que es un artista, me hizo un PDF precioso, maravilloso, y le dije: Ventura, yo solamente te puedo pagar con un ejemplar del libro y con un bizcochón de limón, que los hago yo riquísimos. ¿Te cobró las dos cosas? No, me dijo que no Elige quería. Entonces yo fui, le llevé el bizcochón y el libro. Y al momento él estaba publicando en el grupo WhatsApp familiar y dice: ya lo tengo y tal, el libro de mi hermano, de Ramón y tal. Ramón, a mí me llaman Ramón, palabra aguda, sí. Y palabra llana, que ya aguda. Y pone: dan ganas de seguir leyéndolo. Y yo me quedé como: ay, qué guay. Pues eso es la mejor crítica, ¿no? Que leyó un capítulo o alguna... Sí, porque además es un libro que se lee muy cómodamente, pues son unos... Tiene 100 ideas capítulos separadas, exacto. Son capítulos con ideas totalmente independientes. Y después también hay y que se puede leer como... No te creas, son tan independientes. Yo voy remitiendo bastante de unas partes a otras del libro. Digo, si les llama la atención esto, vayan al capítulo tal. Vale. Y después también tiene un número descomunal de notas al pie, con las cuales yo doy información secundaria, pero no de una forma técnica. O sea, muchas notas al pie son consultar la obra tal, no sé qué, sino son notas al pie que tienen su punto. Incluso yo en una explico qué es un godo, por ejemplo. Digo, la palabra, ¿qué utiliza la palabra godo? Se utiliza en Canarias como tal, no sé qué. Entonces siempre pongo la anécdota de un tío mío, periodista, Gilberto Alemán, que decía fue uno de mis maestros, por cierto. Que a mí me encantaba una cosa que decía: en los años 70 le hicieron, vino una revista, Interview, a hacer un reportaje sobre la realidad canaria de los años 70, que era un follón. Estaba el MPA, las huelgas, una locura, el Sáhara y tal. Entonces, en Interview querían explicarle a un peninsular qué estaba pasando en Canarias, ¿no? Y entonces, entre las personas a las que entrevistaron a mi tío Gilberto, y Gilberto dio una definición de godo que a mí me dejó tan fascinado que yo todavía lo recuerdo. No voy a decir por qué tenía yo en mis manos un Interview en aquella época de adolescente, porque no viene al caso. Lo cierto es que me leí aquel reportaje, y esto solamente lo entendemos tú y yo, que somos unos boomers. Desde luego. Gilberto decía: los godos no son todos los peninsulares, sino los que gritan en los bares. Y a mí me pareció una definición tan gráfica. Tú lo entiendes, ¿verdad, Alexis? Sí, perfectamente. Niño, un cortacto aquí. Tal. Señor, relájese, no grite, no se me cuele, sobre todo. No se imponga. Y no me rompa el tímpano. En fin. Mira, hay un libro que yo me voy a permitir recomendar, lo mismo tú lo conoces, es muy probable, La maravillosa historia del español, de Francisco Moreno Fernández. No. Lo publicó el Instituto Cervantes. Está publicado por el Instituto Cervantes, y en este libro pues también existe una definición de... Primero cuenta el origen del español, esa historia tan magnífica que has sabido resumir tú hace unos instantes, y después también existe una alusión a lo que al término de godo, y para entendernos dice: y también quedó como vestigio de un pasado germánico el uso de la palabra godo con el significado de orgulloso, altanero, jactancioso. Hacerse el godo es ser prepotente, se decía en el siglo XVII. Imagínate. Que tal vez explique por qué los nativos de las Islas Canarias llaman godos a los peninsulares, o por qué los independentistas de las repúblicas americanas se lo decían a los leales a la corona de España, los liberales del Caribe a los conservadores, y los bolivianos y chilenos a los españoles. Fíjate. O sea que hay una relación directa entre ejercer esa prepotencia sobre esa altanería del conquistador, etcétera, etcétera, que no es exclusiva de Canarias. Esto lo descubrí por este libro. Yo sí sabía que en América también se había utilizado. Eso me recordó un poco también desvariando. ¿Sí? Sabes que me gusta mucho desvariar y divagar.
el decreto de guerra-muerte de Bolívar. Ajá. Cuando Bolívar le decretó firmó el decreto de guerra-muerte contra España, el decreto a ti te va a encantar, porque empieza con un saludo, con un vocativo, y es el siguiente: españoles y canarios. ¿En serio? Oh, maravilla. Entonces él dice españoles y canarios, y lo que continúa es: contad con la muerte si os enfrentáis a nosotros, a los... ¿Y lo decía así? Sí, con ese... Si os enfrentáis. Sí. Andrés Bello también sugería ese uso. Por cierto, le dedicas un capítulo. Sí. A Andrés Bello. Andrés Bello también proponía, eso es una cosa de la que a mí no me gusta hablar porque me hace que se me destruya un poco el mito de Andrés Bello. Proponía que por lo menos en una dicción culta se utilizaran los sonidos de Castilla, la Z, etc. Vamos a no tocar No estamos eso. de acuerdo, pues sencillamente, ¿no? Españoles y canarios. No sé cómo lo decía, pero era españoles y canarios. Si están con nosotros, perfecto. Da igual incluso que hayan cometido delitos, que tal y cual. Ahora, como ustedes estén con España, les vamos a cortar las orejas y lo que haga falta. Era el enemigo para él, ¿no? Era una guerra a muerte. Claro. O sea, él Sí. dijo esta guerra y la ganó, efectivamente. Después no le salió bien su gran proyecto, que fue el de la Gran Colombia, que habría sido una maravilla. De hecho, la Gran Colombia habría sido una especie de Brasil. O sea, un país enorme. Incluso podría haber sido una federación que llegara desde México hasta Argentina. Pero no funcionó. Se dividió. Pero lo lógico sería que en América hubiera 3 grandes países, 3 enormes países: Estados Unidos, Colombia y Brasil. Pero al final esa Gran Colombia se desparramó. Se esparramó. Se esparramó. Sí. Ramón, una vez más se nos pasa el tiempo volando y tantas cosas. Bueno, podríamos estar hablando hasta el infinito y más allá, ¿no? Un idioma sin manchas. Ramón Alemán, cuéntame, ¿cuándo se presenta oficialmente el libro? ¿El día? 24 de noviembre. 24 de noviembre. En el convento Santo Domingo La Laguna. de La Laguna, que es la sede de la Concejalía de Cultura, con la concejala de Cultura, Yaisa López Landi. O sea, no va a ser una presentación al uso así, pues aquí estábamos para tal, sino bueno, una conversación entre ella y yo. 24 de noviembre, hora 18 horas, a las 6 de la tarde. ¿Y vas a contar con la presencia de algún invitado especial? No, bueno, no. Va a estar... Tú que te manejas entre grandes lingüistas. Sí, pero es que no quería que fuera así. Esa fue una de las razones por las que hablé con la concejala de Cultura, y quería que fuera algo más cercano. Entonces, en un principio va a ser eso, un diálogo entre ella y yo. Y después hubo 2 personas que revisaron el manuscrito, son una amiga mía y una de mis hermanas, y me hicieron muchos comentarios porque ellas son filólogas. Bueno, mi hermana es traductora y la otra chica es filóloga, y me hicieron comentarios: esto no lo entiendo, esto aquí lo cambiaría, esto me encantó, tal, pum, pum. Entonces quiero leer con ellas uno de los capítulos, el capítulo dedicado a José Martínez de Sousa. Ok, que es una de las figuras a las que homenajeas, digamos. Sí. A los guardianes de la lengua, que tú los has llamado como tales, a él, a Manuel Seco, y a la propia Real Academia Española, entre otros. Sí. Gracias, Ramón, por este nuevo libro, que es un camino maravilloso que me encanta recorrer siempre contigo, en la intimidad y con todo lo que ello conlleva. Es decir, porque tus libros son para desgranarlos, disfrutarlos, en mi caso con un tecito y en un rinconcito en el que los 10 minutos que me quedan libres los aprovecho para leer y aprender, porque yo soy más de este tipo de literatura y no exactamente de la ficción. ¿Qué le voy a hacer? No sé, me parece que tú y yo somos por el estilo, porque yo no sé ni la última vez que me leí una novela. Yo ficción leo, pero porque la corrijo. Y entonces, pero eso no es leerla. No, es una lectura bastante sufrida, pero he leído, la verdad es que, y de hecho en los últimos meses he corregido algunas novelas que son maravillosas de autores aquí en Canarias, y son muy, muy buenas. Sí. Bueno, pues pendientes sale a la venta ya a partir del día 16 o 17, me parece que ya está, en esta semana, sí. Vamos. Ya está disponible incluso con una versión digital, y si no, pues en más de 200 librerías está previsto que esté, no solo en Canarias, sino en todo el territorio español. Y incluso en Hispanoamérica me dijeron que se iba a distribuir también. Ramón Alemán, el creador de Lavadora de Textos, por simplificarlo, un idioma sin manchas, sin caminos en busca del español correcto. Y se volvió a cumplir la máxima. Has venido y has hablado de tu libro. Sí, señor. Y yo te lo agradezco, que me llamen siempre que sale una nueva criatura. Siempre hay que estar pendiente de las buenas publicaciones. Gracias, de verdad, Ramón. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Te leo y te sigo leyendo no solo en el libro, sino en tu Lavadora de Textos, que además es un servicio espléndido
en el que acostumbran a escribir guión sin tilde, como esa camiseta que veo que te has fabricado. Yo escribo guión sin tilde. Eso lo explicas en el siguiente encuentro. En la siguiente entrevista. Que ya lo has hecho, pero bueno, por insistir. En el libro se explica también. Ah, pero pues ya está. Ya tengo otra razón más. Gracias, de verdad, y enhorabuena. Gracias a ti. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, felicidad y, por supuesto, mi invitación para que se hagan con un ejemplar de este Un idioma sin manchas de Ramón Alemán. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria.